de la educación del cuerpo. Y también tiene elementos sobre los deportes y la gimnasia también, ¿no? Entonces es un historiador muy relevante y muy importante en lo que es Georges Vigarello, la historiografía francesa, y de los primeros, los pioneros en investigar desde esta historia nueva, desde esta historia cultural y social, ¿no? Que nosotros estamos trabajando fuertemente en contraposición, bueno, a otras historiografías más positivistas. Bueno, acá Vigarello es un referente muy importante francés de la historia de la educación del cuerpo, y que ha trabajado fuertes elementos, y hoy los vamos a ver como muy operativos de transformación, para que ustedes entiendan esta transformación de la manera de hacer, que ya no es un relato de es otro tipo de problematizar la historia y de relacionarla y de incidir lo temporal y lo espacial en el relato histórico. Entonces tenemos por un lado la variable tiempo, la variable espacio y el problema, la pregunta central que este autor, Georges Vigarello, a partir de, sí, justamente, una historiografía nueva, una historiografía cultural, social, una historia también en cierta medida también de lo sensible, porque es un elemento que toma, que es justamente el cuerpo y cómo se las transformaciones que va teniendo el individuo en ese pasaje, en esas transformaciones que ocurrieron a lo largo del siglo XIX desde muchos puntos de vista. Los cambios que hay de las ciudades en relación al agua. Entonces toma un objeto que es el agua y el vínculo del individuo con el agua, y cómo en esa de la manera de relacionarse con las aguas se va transformando esa subjetividad, ¿no? Entonces también le interesa las transformaciones de la subjetividad entre la vida privada y lo público, también lo va a trabajar. Va a mostrar cómo hay una transformación al siglo XIX hacia una interioridad y hacia una vida privada hacia fines del siglo XIX, sobre todo a nivel de las clases sociales, que es la... Entonces, también en ese problema que él enfoca, en esa cuestión central que es la higiene, y en la higiene justamente cómo va surgiendo, y la idea de higiene no es una idea que siempre existió, como la palabra higiene también es una construcción social e histórica, y que emerge con determinadas transformaciones, y esas transformaciones son del orden de la ciudad, del orden de las transformaciones del gobierno, justamente de cómo se gobierna una ciudad, pero también esas transformaciones son del orden también de las transformaciones de la vida individual, o sea, de lo estructural, del gobierno, cómo va cambiando, y eso tiene efectos, pero tiene efectos individuales y en la vida privada, y la manera de entender la construcción también de una vida privada. Siempre, lo mismo que la higiene. No son conceptos que existieron siempre, son cuestiones que se van afinando, van emergiendo a partir de determinadas condiciones sociales e históricas que permiten la emergencia de la vida privada, que permiten la emergencia de la higiene. Y esto se va relacionando. Entonces también vemos también en este texto muy importante las cuestiones de clase, ¿no? Cómo él va mostrando cómo había diferencias también de la construcción de la vida privada, la construcción del espacio privado y el espacio público según las clases sociales. No era homogéneo, las transformaciones no eran homogéneas en todas las clases sociales. Había diferencias, y esas diferencias también, según las clases sociales, él las va señalando. Entonces este es el problema, ¿no? El problema es la relación del cuerpo con el agua, y ahí la emergencia de la higiene como una gran categoría sobre finales del siglo XIX, y cómo eso se va construyendo como el centro más importante del artículo del problema. Entonces tenemos el problema, la delimitación temporal, la delimitación espacial, y ahora nos queda un elemento central, si no, no podría haber historia, que son las fuentes. Y acá justamente este texto, que es un texto, es un artículo que está
dentro de también un libro, que acá les muestro la tapa, que es como una gran enciclopedia que ellos hicieron, los franceses, que se llama Historia del Cuerpo, que tiene 3 tomos enormes, grandísimos, con varios autores. Esta historia del cuerpo, justamente este es el tomo número 2, que va desde todo lo que es el siglo XIX, ¿no? Va desde la Revolución Francesa a la Gran Guerra. Entonces acá estos autores van trabajando una historia del cuerpo, trabajando varios temas. También abordan, y vamos a trabajar después en otra clase, otro artículo que va más al tema de la gimnasia y el deporte y la atención gimnasia y deporte, pero acá es el cuerpo en términos generales. Entonces, en este texto, que es un texto hecho, si bien es académico y tiene citas y tiene toda la reglamentación de lo que es un texto académico, no es arbitrada, es un texto que es una enciclopedia hecha para divulgar. Es un texto de que lo central está en la divulgación científica y que llegue a un público lo más amplio posible. Por eso la manera de redactar, ustedes van a ver que no es compleja, no es tan compleja como en otros artículos académicos, y tiene mucho el estilo de Vigarello, tiene mucho de narrativa, mucho de una mezcla, de una escritura que se mezcla con justamente la literatura. Menor, ¿no? Porque son estilos de escritura, porque son maneras de entender el trabajo historiográfico en un cambio que ha tenido justamente la historiografía también. Entonces, también, por eso yo traigo esta cuestión, porque las fuentes trabaja mucho con literatura, y trabaja con fuentes justamente que no es la historia de los grandes hombres, justamente, ¿no? Como veníamos diciendo, esta historiografía es la historia de la gente común. Vigarello se preocupa acá por ir a las cuestiones de la vida cotidiana de la población en su conjunto y cómo eso era vivido, y para eso cómo recurre, a qué fuentes va. No va a las fuentes de las actas del Parlamento, ¿no? De las grandes resoluciones y leyes del Estado, sino que va a fuentes de la vida cotidiana, y para eso trata cartas personales, trata bueno, todo lo que es la pintura, fotografías, diarios de época que recogen distintos eventos. Hay muchos acá justamente por el tema que es la higiene, muchos manuales de higiene y de diverso tipo, ¿no? Que se confeccionaban para hacer justamente educar a la población en esta civilidad, en esta nueva manera urbana de la ciudad, de poder civilizar a la población y ordenar un espacio que era la ciudad, que se iba transformando. Para eso se hacían manuales de civilidad, de higiene. Entonces hay muchos manuales de higiene. Las notas no están, no están al pie de página del artículo, sino están al final del todo. El tomo, yo no sé si en la versión que ustedes tienen de la EVA, están en la página 404 del libro recién. Estas páginas, el libro está, este artículo en la página 281, y comienza, pero las notas al pie, si ustedes van y analizan, que ahí tienen justamente todo lo que cita Vigarello, bueno, desde dónde cita, a quiénes cita. Por supuesto que tiene algunas citas de trabajos de antecedentes de investigación sobre el tema de la higiene, otros que han investigado el tema que él se propone acá, pero la mayoría de las citas son justamente de las fuentes, la pluralidad, la gran pluralidad. Eso es algo para destacar, a diferencia del artículo de Gleis de la clase pasada. Este artículo de Vigarello tiene una potencialidad en que ustedes puedan materializar esta idea de justamente la diversidad de fuentes, con la lema de que es el vínculo del individuo con este objeto material que es el agua, y con qué tipos de agua fue conviviendo o no conviviendo, y cómo eran las costumbres con el agua, y cómo fue variando, hasta la construcción, bueno, de los cuartos de baño individuales a fines del siglo, ¿no? Pero bueno, todas estas transformaciones. Entonces acá en las fuentes van a ver, tanto hace en Francia, una gran diversidad de fuentes en ese sentido, de que yo les estaba nombrando. Manuales, artículos de diarios,
cartas personales, poemas de autores, novelas de esa época que reflejaban y contaban sobre lo que sucedía en esa época. Entonces hay mucha literatura y él tiene un vínculo con, por las fuentes que cita en ese sentido. Y eso le transforma también su escritura. ¿Están entendiendo? ¿Algunas dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, estoy viendo acá el chat. ¿Se está cortando? Si no, apago la cámara como me están sugiriendo y díganme si se está cortando el audio. Sí, el lugar espacial es en realidad Francia. Ahí me está preguntando cuál es el lugar espacial. Si es Occidente, sí. Es una historiografía que esto que sucedió para el caso francés después se puede extender en general al Occidente, no en la misma temporalidad, pero sí los procesos de transformación. Lo que dice Barran, ¿no? Que después en los cambios sucedidos en Europa, en Uruguay, se van a dar a fines del siglo XIX en cámara rápida. Lo que pasó en 2 o 3 siglos en Europa lo vamos a ver concentrado en el fines del siglo XIX y principios del XX en cámara rápida en Uruguay. Bueno, eso es un poco, ¿no? Lo que después vamos a ver más el caso uruguayo, pero me parece que es un buen material que nos sirve para entender la configuración justamente del cuerpo y la configuración del cuerpo en el occidente moderno, cómo se estructuró esa educación, ese vínculo del hombre con su cuerpo en relación, en este caso, a la higiene, y cómo la higiene ¿por qué lo elegimos este artículo? Justamente porque el higienismo atravesó a todas las sociedades, ¿no? Es parte de la civilización, es parte de lo que se transformaron las ciudades a partir del higienismo. Exactamente como dice Santiago, se centra en Francia, más que nada en París, ese es el lugar, y en la ciudad, justamente es una transformación de la ciudad y cómo se va configurando la ciudad, cómo se va yendo. Por eso también, otro si ustedes van a las fotos, ¿no? Ahora voy a prender la cámara para mostrarles las fotos. Ustedes van a ir viendo distintas fotografías, ¿no? Que él va tomando. Esta es la primera que aparece en el libro. Es una señora en una clase acomodada, en un baño que no había todavía cañerías, ¿no? Entonces acá está justamente la palangana y cómo hay un vínculo con abluciones parciales, es el momento de las abluciones parciales, que vamos a ir viendo distintas etapas de vínculo con el agua, el tema del bañarse y la higiene, ¿no? Corporal. Después, también acá ya otra foto, ya siglo XX, bien diferente, y acá tienen, a inicios del siglo XX, un baño, en los primeros baños que se construyeron en Francia a principios del siglo XX, ¿no? Un baño individual en una casa con todos los lavatorios. Ya hay un cambio acá muy radical. Justamente pasamos de este contraste de la palangana, ¿no? Una casa acomodada, a un baño también de una casa acomodada de gente rica, de principios del siglo XIX. Evidentemente este baño no es de todas las clases sociales, ¿no? Evidentemente según la clase social también va a variar. Entonces las fotos también como algo muy importante en esa transformación. Después tenemos otra foto que es los baños, cuando todavía no había alcantarillado en las ciudades y no había agua en cañería que llegaba, que se hacía con el carro,
había un tanque con agua caliente y se vendía el servicio de agua, justamente los baños a domicilio se llaman. Práctica intermedia entre el cuarto de baño privado. El baño a domicilio transporta a partir de 1820 agua caliente y bañera, revelando las limitaciones de la... Vieron cómo él, en la manera de explicar la foto también, cómo da cuenta de esto, ¿no? Con algunas experiencias a lo largo del siglo XIX de una transición, acá hay una necesidad de higiene, ¿no?, en la población. Entonces se vendía este servicio de venta de baño, se aportaba el agua caliente justamente en un país que hacía frío. Evidentemente, este es un país, París, donde hay temperaturas realmente bajas en invierno, entonces se vendía el agua para bañarse. Y bueno, y cómo se va cambiando la sensibilidad. Después acá hay otra imagen, que no sé si ustedes la pueden ver ahí. Esperen un poquito. A ver. Que son años de barro grabados de 1890, según un dibujo, la bañera del baño público en Alemania a finales del siglo XIX, ¿no? Esta es otra foto de otro lugar, no es solamente de Francia, toma también de Alemania, acá en este caso. La bañera del baño público en Alemania a fines del siglo XIX, y también, bueno, la foto, cómo le están en la bañera. Después hay otra con una palangana, otra foto de un hombre sentado en una palangana. La presencia de la palangana en el apartamento burgués a principios del siglo XX demuestra la perdurabilidad de la rareza de los cuartos de baño, la duradera falta de concreción de lugares con agua, tanto como la exigencia creciente de una ablución íntima y completa. Entonces también acá la necesidad de una ablución completa. Ya, ¿no?, al principio del siglo XX había algunos cuartos de baño para unos muy pocos y, bueno, la palangana era algo muy común. Después acá hay unas imágenes de la ciudad en estas otras páginas. Tenemos, esta es una imagen de cómo se distribuía, cómo se hicieron los primeros alcantarillados en las ciudades, donde en esas cañerías iba el agua, y acá otro plano. Entonces acá tenemos corte del suelo bajo una calle de París grabada según un dibujo de Renand, ¿no? Como mostrando cómo iba el agua por abajo en las ciudades. Después las alcantarillas de Fleet Street en 1845 en Londres, a partir de la mitad del siglo XIX se construye en las ciudades un ingenio hidráulico. El subsuelo de la ciudad queda para conducción del agua pura y el vertimiento de las aguas usadas, ¿no? Dos tipos de agua, el agua limpia y el agua sucia. Bueno, hay tres últimas fotos que muestran también. La foto número 8 es una foto con muchas personas al aire libre en una ciudad, y se ve que están esperando para entrar al establecimiento de baño-ducha barato abierto en París en 1899. El baño-ducha barato a finales del siglo XIX. Higiene público. O sea que también había lugares para irse a bañar, ¿no? Eso también como algo importante, de cómo se fue transformando y cómo seguía habiendo, bueno, lugares comunes para irse a bañar. Después unas piscinas del gimnasio de los campos de liceos en 1850.
que esto es sacado de un museo, Lambert de París, que son baños comunes, ¿no? Es una piscina que estructura sus espacios entre lo modesto y lo oso. Durante mucho tiempo fue concebida como unión de higiene, ejercicio y hidroterapia, ¿no? Y ahí hay gente que se está bañando. Bueno, vieron cómo las fotografías dicen mucho, y a veces dicen mucho más que los documentos en algún sentido, sobre todo para estudiar esta historia. El agua es un objeto material, en cierta medida, el cuerpo también tiene una densidad material, lo material evidentemente, y cómo el individuo justamente se relaciona con esa agua y va a partir de diferentes, justamente, legados de la cultura que se va transformando, y en ese sentido se va transformando esa práctica corporal. Entonces vieron también cómo, como central acá, no estoy hablando hoy de una historia de la educación física o del deporte o de la gimnasia. Estamos también trabajando en esta materia que se llama historia de la educación física, también nos parece tomar elementos de la educación del cuerpo a secas, o sea que excede totalmente el campo de la educación física, el deporte y el campo de la educación del cuerpo es un campo mucho más interdisciplinario, que puede ser abordado bueno, también hay... Voy a cambiarme de lugar a ver si consigo una mejor conexión. Estoy de nuevo muy complicada, se pasa cortando. Voy a ver si cambiándome de lugar consigo una mejor conexión. Sí, se pasa cortando. Y eso que tengo la cámara apagada. Bueno, no sé si ahora me están escuchando mejor. Recién puse el micrófono nuevamente. Disculpen la interrupción, pero si no se me cortaba mucho bueno, el audio, estaba yendo y viniendo todo el tiempo con la conexión. ¿Ahora se escucha mejor? Por ahora Están sí. diciendo. Ah, bárbaro, gracias por contestar. Bien, entonces, vamos a ir ahora un poquito más al contenido del texto más específico, ¿no? Yo hice todo como una introducción que me pareció importante para explicar, bueno, los principales elementos de lo que es el trabajo historiográfico ya aplicados a este artículo. Entonces, ¿qué pasa justamente estas transformaciones de la manera del hombre y del individuo, ¿no?
de trabajar con el agua, y también eso cómo va transformando la propia imagen de su propio cuerpo y la representación de su propio cuerpo, ¿no? Entonces acá tenemos justamente las prácticas de ablución, que él se refiere al baño, y también cuando habla del tegumento se refiere al órgano de la piel, como cuestiones ahí para aclarar si hay alguno que bueno, tenía dificultades con esas palabras, ¿no? Y cómo se va transformando ese órgano de la piel, ¿no? Y en esta cuestión de la sensibilidad de cómo se va transformando a lo largo del siglo XIX a partir de esta relación del hombre con el baño, ¿no? Entonces eso como que es muy importante, ¿no? ¿Qué pasaba con el agua y qué significado tenía el agua a principios del siglo XIX, ¿no? El agua era más que nada un medio complejo, extraño y penetrante, que impresionaba y que en cierta medida debilitaba el cuerpo. Era un medio mal dominado y susceptible de cierta manera hasta de perjudicar al organismo. Entonces ahí me parece interesante que ustedes puedan entender cómo no siempre el agua tenía un sentido positivo para el cuerpo, entonces por eso había que tener mucho cuidado, ¿no? Con las mezclas del líquido, con los cambios de temperatura, no era bueno el calor no era algo que era bien visto, ¿no? Y se generaba cierta resistencia en ese sentido. O sea, había una periodicidad de una vez al mes, de repente, de hacer un baño parcial, ¿no? Era poco natural, poco utilizado, ¿no? Este, Ustedes si quieren vayan también interviniendo y, bueno, y participando en esto, ¿no? Pero a mí me parece interesante cómo ver estas diferencias, ¿no? Y cómo el agua, en definitiva, no siempre fue, ¿no? El calor debilita el cuerpo, ataca las partes del organismo y lo perjudica, ¿no? Solamente había algún efecto de trabajo con algo tibio, para curar algunas cuestiones muy mínimas de excesos cutáneos, de reumatismos, ¿no? Y bueno, y había como se categorizaba la temperatura en 6 categorías, del frío al calor, ¿no? Pero no se utilizaban, siempre se utilizaban en todo caso como fines terapéuticos, ¿no? O como fines médicos. Nunca era un significado o un trabajo para limpiarse, para bienestar, ¿no? La limpieza y el bienestar no estaban dentro de, en ese momento, a principios del siglo XX, de los elementos de relacionarse del individuo con el baño. Y bueno, ahí, por ejemplo, cita un novelista francés, al Balzac, de 1828, y la bañera en espacio privado, ¿no? Que pone ese ejemplo, pero era justamente un uso no regular y mucho menos cotidiano, ¿no? Era como algo muy esporádico y para una cierta clase social acomodada, ¿no? Muy puntual. Eh, y bueno, y ahí trabaja elementos, ¿no? Me parece interesante en estas imágenes y esas representaciones que va teniendo sobre el cuerpo. Él trabaja mucho las palabras, por ejemplo, flujos, imágenes del cuerpo, visiones, lo sensible, ¿no? Y cómo eso va cambiando. Esos flujos van cambiando. Cómo la cuestión del viento, de la temperatura, ¿no? De los distintos elementos van incidiendo, ¿no? Y se van transformando. Entonces, bueno, el agua bastante inusual y bastante, ¿no? El agua en cierta medida tiene una representación como una fuerza penetrante, insidiosa e invasora, ¿no? Que actúa sobre el cuerpo modificándolo. Y hace perder la tonicidad muscular y debilita por eso, ¿no? Sobre todo cuando es caliente. Después hay todo un tema del pudor, ¿no?
que era más resistente, también el tema de la sexualidad, que hacía que también no hubiera un trabajo desnudo con el cuerpo frente al agua, como, ¿no? Como después eso se fue elaborando. Entonces había una resistencia también a eso, a los desnudos, que el agua puede llegar a despertar el deseo sexual, que provocaba el agua caliente, y eso no era bueno. Esa concepción de inmoralidad. ¿Sí? Es una La concepción moralidad. de moralidad también que dice él, por el tema de estar solo y desnudo, que imponía un deseo sexual, decía. Exacto. Está bárbaro eso que estás trayendo, porque me das pie para resaltar este elemento de cómo las costumbres y las maneras del hacer del cuerpo con el agua están implicando una idea de moralidad, de lo prohibido y lo permitido para un tiempo y un espacio concreto, ¿no? Entonces acá había, en esta cuestión del agua, la representación era, bueno, como que era inmoral desnudarse y tener un trato con las aguas calientes, que eso generaba placer y generaba, ¿no? Que no era algo bueno, ¿no? El disfrute, y en ese sentido, ¿no? Se temía el aislamiento de la bañera, los malos pensamientos, la perversión en solitario, ¿no? Entonces eso no era algo que no se permitiera. Entonces había una hipótesis aquí muy fuerte de baño público y frío, que era lo aconsejado, ¿no? Versus baño caliente y privado, ¿no? Todavía como estas tensiones, ¿no? Que no eran permitidas en ese momento y no eran bien vistas, ¿no? El baño público y frío era signo de energía, de vitalidad, y el baño caliente y privado era síntoma de debilidad, de excesos, etc., ¿no? Una moral, y cómo lo moral ahí era lo que estaba tiñendo todo eso, ¿no? Y bueno, los baños fríos permitían generar una población más fuerte, más robusta, ¿no? En ese sentido también. Y bueno, y las abluciones parciales, ¿no? Son las que caracterizan un poco estos principios del siglo XIX, que se van a extender, pero bueno, son las que él ubica ahí, ¿no? Entonces el lavado parcial de la boca con el enjuague, de los pies, detrás de las orejas. El médico, como que era la importancia central, era el que decía y aconsejaba este tipo de baños parciales, ¿no? Era como ¿no? el gran consejero de estos hábitos, ¿no? Había muchos perfumes, pero sin baño, y los perfumes eran los que acá se usaban como para darle esa sensación de frescura, de limpieza, ¿no? Entonces había efectos sanitarios por un lado y también cuestiones estéticas que se iban mezclando, ¿no? Tanto lo sanitario como lo estético, como elementos que iban configurando esa vida cotidiana. Entonces, ¿qué se debía, cuál era el lavado parcial del cuerpo? Bueno, de esas zonas oscuras, de esos espacios ocultos, de esas transpiraciones de olores, de esas amenazas de la sociedad. Y también justamente en estas palanganas y estas videos que hemos visto en las imágenes también en el inicio de la clase, justamente eran los lugares del aseo de la burguesía, esos cuartos para el aseo, bueno, con esas palanganas o después con esas bañeras. Y bueno, era como un avance ese lavado parcial, o la anterior, que era solamente, anteriormente, siglo XVIII y anterior, solamente se cambiaba la ropa, pero no había un lavado parcial. Ahora como que se avanzó hacia ese lavado parcial, ¿no? Y después tenemos otro segundo momento, ya mediados del siglo XIX, o el segundo tercio del siglo XIX, lo ubica, que le llama ya no más abluciones parciales, sino abluciones totales, ¿no? Y ahí él habla de una palabra muy interesante que es aguzamiento de lo sensible, ¿no? Como un refinamiento,
como una cuestión de una sensibilidad que se va transformando. Y hay un aumento también de exigencias sanitarias, ¿no? El papel que tiene depurador del agua templada, el papel respiratorio de los cambios de piel, ¿no? Cómo lavar la piel, eso aumenta el mayor intercambio con el exterior, ¿no? Mayor energía. Él describe algunos procesos de investigación con animales que se hacen con este aspecto de la piel también. Exacto. Y acá me parece re interesante esto que estás trayendo, porque ahí estamos viendo también cómo él también trabaja, Vigarello, los cambios científicos, ¿no? Que fue lo central del texto de Gleis. El texto de Gleis puso todo el foco en los cambios científicos de los fisiólogos, primero de los físicos, cómo se pasó la fisiología del ejercicio. Y bueno, acá Vigarello, por momentos también, no es lo central de sus fuentes, pero por momentos también trae esa mezcla, y cómo el saber médico, cómo los cambios científicos también inciden en las transformaciones de los hábitos y las pautas de conducta de la vida cotidiana. Entonces acá capaz que explica un poquito eso que estabas recién diciendo, que ilustra muy bien esto, ¿no? Las investigaciones con los animales mostraban ¿qué mostraban? Bueno, según lo que yo entendí es que además de las partes oscuras que él dice sobre la sociedad, que la piel también necesita una limpieza para poder respirar y purificar el cuerpo. Claro, cita la teoría nuevamente de ahí, muy bien, como estás diciendo, de Carnot de 1824, ¿no? Del principio de combustión, ¿no? La visión de un cuerpo energético, orgánico, que transforma, se transforma la energía y con el intercambio, que el oxígeno es fundamental, toda la base de lo aeróbico, ¿no? Los principios de las máquinas de combustión, y cómo eso se va aplicando después a las máquinas orgánicas, al organismo, ¿no? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que Sí, yo Mariana. sí, había escrito eso en el chat hace un ratito porque tenía miedo de activar el micrófono y que no se escuchara nada. Que yo lo relacioné con ese cambio del cuerpo máquina mecánica, Exacto. digamos, de piezas, al cuerpo energético. Y Vigarello en una parte lo dice literalmente, que ahora ya no importa tanto, no pesa tanto que el agua tibia ablande las fibras y reste vigor, porque es más importante que la piel pueda respirar para ser eficiente energéticamente, y como que hay un cambio ahí en la concepción de cuerpo que atraviesa eso. Claro, la piel respira, ¿no? Entonces eso cambia la visión. Y eso está muy bueno porque como íbamos relacionando acá un artículo, la metáfora del cuerpo máquina, que Gleis se centró solamente en eso, y acá para ver una transformación más general, que es una práctica de cómo nos relacionamos con el agua y cómo vamos cambiando la manera de bañarnos, también tiene que ver con estos cambios a nivel científico y estos descubrimientos de los médicos y los fisiólogos, ¿no? De el cuerpo ya como transformador de energía y no ya mecánico, ¿no? Donde ya, bueno, es central que esté limpio, que en ese sentido me parece, ya el agua ya acá ¿no? Empieza a cambiar, ya es confort, ya es utilidad, ya es eficiencia, ¿no? Las palabras estas empiezan a emerger como también en relación del cuerpo con el agua. Ya no es este temor, esta cuestión, ¿no? De distancia. Ya se empiezan a ver los privilegios del baño, ya aplicado justamente a todo el cuerpo, es una evolución total justamente, esta transformación del cuerpo, esta metáfora del cuerpo-máquina, que hablábamos la vez pasada, es uno de los principales cambios científicos, en efecto, en las maneras de bañarse, y ya, ¿no?, van llevando a la importancia de bañarse, de bañar todo el cuerpo y de
generar mayor intercambio con el exterior, ¿no? De la piel que respire mejor. Se ablandan las fibras, tienen menor peso, ¿no? El papel respiratorio de la piel como algo central. Entonces ahí en 1830, 1840 ubica a los cuartos de baño en grandes mansiones, empiezan a aparecer cuartos de baño en grandes mansiones, en algunos sectores muy privilegiados y muy excepcionales, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Alemania, bueno, todo lo que es los países europeos, los más avanzados capaz también, ¿no? Y entonces él empieza una palabrita interesante que él introduce acá, que ya son los itinerarios del agua, ¿no? Estos itinerarios que hacen a la ciudad, ¿no? Y cómo se van transformando, ¿no? Y cómo podemos pensar también en términos de población, o sea, cómo podemos pensar el lugar del agua para la mayoría, ya no solo para un sector social. Si bien hay, sí, evidentemente, algunos sectores sociales privilegiados, unos pocos que tenían cuartos de baño en grandes mansiones, también hay un pensar la ciudad y un pensar la población, ¿no? En términos de lo que podemos decir de Foucaultianos, ¿no? Ya no pensar en términos de unos pocos, sino en términos de cómo hacemos para distribuir el agua, los itinerarios del agua en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, las ciudades se van transformando a partir de la conversión de flujos, ¿no? Y eso a través del surgimiento de lo que en ese momento se decía los canales, ¿no? Los canales son los que permiten en una ciudad establecer una difusión organizada y un alcantarillado, que esto lo ubica en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces esto permitía ese alcantarillado, tener mayor cantidad de casas, de baños para la población, gente, ¿no? Que esa imagen que veíamos que estaba toda la gente esperando para poder entrar a esos lugares de baño. Se pueden desplazar en la ubicación, ¿no? Y ahí empieza a haber más dispersión. Hay barrios más adinerados y elegantes, otros por supuesto más, ¿no? Hay diferencias de clase y maneras de dispersar esa agua en forma diferente también, ¿no? Se habla de una higiene burguesa también, habla acá Vigarela. En una primer fase, justamente, él trabaja acá, esos itinerarios del agua, donde el agua es transportada en forma manual, ahí tenemos la foto, ¿no? De ese tanquecito, ese carro, de un tanque, ¿no? Como un carro transportado, ¿no? Un carro con el tanque arriba, con un hombre que la va llevando ese carro, ¿no? Y entonces ese transporte manual a los canales, como sería la segunda fase. Entonces hay una mezcla también de itinerarios del agua, donde hay cuartos de aseo con abluciones localizadas, casas de baño públicas, para la población más pudiente sobre todo, y el baño servido a domicilio, pero tanto el baño servido a domicilio por empresas que te vendían el agua caliente, las casas de baño públicas son también para población más pudiente, como los cuartos de aseo, abluciones localizadas, todo esto lo ubica, todas estas diversidades de maneras de trabajar el agua y de la higiene, la ubica sobre todo en higiene burguesa, ¿no? Es una higiene en ese momento que empieza a emerger a mediados del siglo XIX, pero sobre todo para una clase social media alta, ¿no? No era para los obreros, exactamente, todavía no tenían acceso a todo esto. Trabaja ahí como en 1852 surgen también acueductos, canales de entrada y salida con distintos tipos de flujo, ¿no? Habla de la marea líquida como otra metáfora, trabaja muchas metáforas, es por eso la cuestión muy poética que tiene, muy narrativa, literaria, que tiene en sus expresiones, en las maneras de ir redactando y de ir contando todos estos cambios y transformaciones. Es muy rico, es muy interesante de ir viendo, ¿no? Y cómo lentamente, bueno, esta construcción de la
de la limpieza empieza a ir generando cambios, ¿no? Entonces hay también una ciudad que genera también desechos, y por otro lado alimenta con agua limpia, pero también genera desechos y hay que sacarlos, ¿no? Entonces son como dos tipos de cañerías diferentes, ¿no? Y empiezan a ver nuevas imágenes y metáforas sobre la ciudad, y acá compara con el animal y el organismo humano, ¿no? Y hay tensiones que él va trabajando, ¿no? Ustedes vayan interviniendo, trayendo, inclusive pueden leer alguna cita para iluminar esto que yo estoy diciendo, ¿no? Como ustedes se sientan más cómodos, pero anímanse a participar. Todo esto de idea de la red y de las ramificaciones invisibles subterráneas, ¿no? Que son como grandes capilarizaciones y comunicaciones en red, ¿no? Esta metáfora de lo subterráneo y las redes de agua como grandes metáforas también con los órganos, ¿no? Del cuerpo, que tenemos también las venas que transportan el oxígeno oxigenadas, y las otras, las arterias y venas, ¿no? Que tienen contaminadas. O sea, también hay toda una metáfora del tipo de redes subterráneas con la metáfora del cuerpo, ¿no? Y ahí, bueno, las investigaciones también y cómo el gran siglo XIX es un siglo evidentemente tamizado y atravesado por una gran episteme biológica, podríamos decir, donde la biología, la anatomía, el descubrimiento de la biología y todos los avances muy grandes, también con alguna implicación con la física, evidentemente, pero como que fue un gran siglo biológico, de la biología como fuerza. Además, Sí, además, profe, sí, él describe que con el aumento de los estudios en microbiología, empiezan a cambiar los materiales de los cuartos de baño también, a materiales más lavables, como sí, cerámica, y, exacto. y- y las pinturas de los muebles, que se pudieran lavar fácilmente. Sí, 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 eso sobre todo la parte última que él trabaja, todo el tema de la limpieza invisible y el descubrimiento de la biología de los microbios ya a finales del siglo XIX. Yo todavía estoy acá en la etapa más mediados del siglo XIX, como el surgimiento de los alcantarillados, como la red de capilares de la ciudad bajo la tierra, bueno, se organiza, y hay una gran metáfora ahí de lo orgánico, y en ese sentido la biología atravesó a todo el siglo hasta fines del siglo XIX con el descubrimiento de los microbios, que ahí fue el gran higienismo, ¿no? Pero acá todavía estamos en esa cuestión más del análisis de la ciudad que le está haciendo, muy de cómo la distribución material implica también elementos en la vida de los individuos, ¿no? Esos flujos que él habla que se aceleran y se multiplican, ¿no? Las galerías subterráneas, los órganos de la gran ciudad les llama, ¿no? Sería como los pulmones, en cierta medida, de la ciudad, como metáfora, ¿no? Hechas, ¿no? Hay una vida invisible debajo de la ciudad al servicio de la vida, ¿no? Y esto del servicio de la vida no es menor, si ustedes lo empiezan ¿no? A mí me viene mucho también la metáfora de algunas cuestiones de algunos, ¿no? Esto de la biología, entonces con la biopolítica Foucaultiana, con la cuestión de la vida y la organización de la vida. Por esto tan fuerte el siglo XIX es un siglo, sí, muy biopolítico y muy estructurado en base a la biología. Y el cuerpo, evidentemente el descubrimiento sobre el cuerpo van a ser centrales, ¿no? En estos cambios de la vida cotidiana. Entonces hay una densidad espacial, hay un dispositivo, él habla de un dispositivo con densidad espacial, pero también psicológica, porque hay cambios que llevaron, por ejemplo, después fueron llevando a la instalación de los cuartos de baño, por ejemplo, las viviendas privilegiadas, de unos pocos, ¿no? Que es como prolongar justamente el dormitorio, habla de él, esta comodidad y confort, que antes estaba solo en el dormitorio, prolongarlo hacia el lugar del baño, ¿no? Entonces hay un cambio también a la intimidad, en
en tener un lugar sin nadie, donde uno pueda estar solo, ¿no? Un tiempo para sí, que es el buen tiempo del cuarto de baño, que apenas, bueno, son algunos ejemplos para una casa acomodada y muy puntuales en esta época todavía, ¿no? Entonces, cómo la historia habla cómo la historia de la limpieza conduce, en ese sentido, a la construcción del individuo, ¿no? Cómo a partir de un objeto material, que es el agua, y el baño, y las construcciones, uno puede hacer, a partir de lo material, arquitectónico, y la relación con el agua, uno puede hacer una historia también que lleve a la construcción de la individualidad, y cómo la subjetividad individual se va transformando. La profusión del agua, él dice, se pone al servicio de la intimidad y del retiro, ¿no? Como una cuestión para analizar ahí la cuestión de lo individual, lo social, ¿no? Las cuestiones y los efectos de unos sobre los otros. Cómo influye el espacio en la configuración de la subjetividad, ¿no? Y si tendremos ahora experiencias de esto, ¿no? La pandemia, cómo generó también un cambio en las maneras de dar clase, en las maneras, y cómo se influye en la subjetividad cotidiana, ¿no? Cómo hay una invasión también en la vida cotidiana de cada uno, que estamos como desde nuestras casas trabajando, haciendo algo que sería más del orden de lo público, etcétera, ¿no? Bueno, no me quiero distraer con estas cuestiones, pero es parte, ¿no?, de este análisis, esa vinculación entre el espacio y la relación público-privado, ¿no? Después también se detiene, por eso me interesa mucho el tema de las clases sociales. Él va mostrando la pluralidad de cambios, pero a su vez la gran diversidad y heterogeneidad según la clase social. Él habla del agua popular también, ¿no? Y ahí como también hubo un trabajo de higienista muy fuerte, sobre todo lo que fue el agua popular, como un instrumento pedagógico para la educación popular, ¿no? Sobre todo en los manuales que él va citando de higiene para las madres y mujeres jóvenes, ¿no? Que está muy, muy focalizado justamente en el rol de la mujer, ¿no? Con todo lo que implicaba en esa época. La madre era vista como, ¿no?, la mujer como un fin sagrado, que era la procreación y el cuidado de los niños, ¿no? Y todo lo que es la vida privada centrado en la mujer. Entonces, bueno, el agua popular como medio también edificante y protector de limpieza. Entonces empezaron a haber baños sanitarios y higiénicos, donde había cuartos de ducha en las instituciones educativas, con proyectos, aunque él muestra cómo también esos proyectos a veces fracasaron porque no había suficiente dinero para poderlo implementar, ¿no? Entonces, bueno, los lavaderos gratuitos a precios reducidos, los baños públicos instalados en algunas comunidades, que fue una conquista muy lenta, y fue muy raro a lo largo de todo el siglo XX. Dice, bueno, esto fue muy raro igual para todas las clases populares, esto fue muy raro a lo largo de todo el siglo XX, o sea que esto fue muy difícil de conquistar, esta agua popular y los baños en los sectores populares, ¿no? Recién a principios del siglo XX, el baño popular era algo que se empezaba a instalar lentamente, ¿no? Había grandes piscinas, bueno, y ahí hay, por ejemplo, en 1920 un libro escolar de higiene, y bueno, y ahí recién, siglo XX, baños más individuales, o sea, como que los cortes temporales son muy diversos, y más para una historiografía tan de la vida cotidiana. Imagínense la diversidad que hay cuando uno quiere pensar esto a nivel de delimitar temporalidades. Y bueno, es muy complejo poder. Hoy en día tenemos poblaciones muy pobres que no tienen acceso a un agua de cañería, o a ¿no?, asentamientos que tienen muchas dificultades. O sea, al día de hoy, siglo XXI, podríamos decir, y en un país, Uruguay, que el agua es un elemento muy importante y que abunda. Sin embargo, tenemos lugares donde, bueno, sabemos que hay dificultades para el acceso, para un baño como, ¿no? Entonces, bueno, imagínense la diversidad acá, que recién esto está emergiendo, la diversidad y la complejidad de esto, de poder ver, bueno, y esto cuándo llegó y a quiénes llegó, ¿no? Y cómo se fue transformando. Bueno, esto él muestra también esa heterogeneidad, ¿no?
Y También esta, habla en una cita, creo, como de que, hablando de eso, de la dificultad, creo, como que un criado mira a un burgués lavarse las manos y se encoge de hombros y medio que se burla, como que también hay una dificultad ahí sí, en inculcar, más allá de que económicamente hubiera limitaciones o no sé, o de hacerle llegar el agua, como que tal, un tema de educarlos también. sí. Y ahí, bueno, como de un registro, de un diálogo, ¿no? Que él toma, es impresionante cómo él configura ahí una, una, una imagen de esta de no, o sea, de no absolutizar, no ver todo blanco o negro, las transformaciones son muy heterogéneas, muy disímiles, muy diversas, ¿no? Eso me parece también una riqueza de este artículo. Y bueno, y después el tema de la limpieza invisible, ¿no? Como otro elemento como central, ¿no? En esto que él va trayendo, ¿no? Es muy interesante cómo él va, muy poético, muy, ¿no? Con mucha, este, y bueno, ¿cuál fue esto mismo que traía hoy el compañero, ¿no? Sergio. Justamente el descubrimiento de los microbios y la microbiología a partir de Pasteur, ¿no? Bueno, ahora ya no es solo limpiar lo visible, ahora hay un descubrimiento que esto, bueno, lo patógeno y las enfermedades son invisibles, hay algo del orden del microscopio, etcétera, ¿no? Todo lo que se transformó a nivel de la biología, la teoría de los gérmenes, ¿no? Que fue a fines del siglo XIX y los cambios recién se impactaron sobre todo a inicios del siglo XX, ¿no? Y eso impactó sobre las maneras de las construcciones de las casas, las maneras de la limpieza, la imagen del propio cuerpo. Ya hay que lavar lo que no se ve, ¿no? Hay que lavar lo que lo que uno no solamente me ensucié de la tierra y voy y me lavo, no, hay que lavarse sobre lo limpio, lo invisible, ¿no? Eh, y la infección es una amenaza colectiva, ¿no? Se ha convertido, ¿no? Los microbios en una amenaza colectiva. Imagínense ahí las grandes pestes, las grandes pérdidas humanas que han habido a lo largo del siglo XIX, bueno, y en el siglo XX también. Esto también, o sea, imagínense la importancia de esta prédica higiénica también, ¿no? Que adquirió a partir de todos estos descubrimientos, ¿no? Hay como en cierta medida un higienismo alarmista, ¿no? Y cómo él va, ¿no? Los subtítulos no son menores, los subtítulos del trabajo están muy bien puestos, están muy bien pensados, algunos son metafóricos y van marcando ciertos cortes, ciertos cambios, que evidentemente no pueden ser homogéneos para toda la población, pero que van marcando, bueno, cuestiones importantes desde las distintas maneras de transformaciones espaciales, temporales de la ciudad a nivel de la científico, a nivel, ¿no? Que hacen que el vínculo del individuo con el agua se vaya transformando y las prácticas vayan cambiando, ¿no? Entonces, bueno, acá evidentemente es a partir de estos descubrimientos es una cuestión muy fuerte, el higienismo acá adquiere como una fuerza mucho mayor. Por eso lo ubica esto del higienismo alarmista, ¿no? Porque es realmente así, ¿no? Dice, a lo que no se ve y ni siquiera se huele, ¿no? Hay como una sospecha todo, ¿no? Los gérmenes están en todos lados, nos invaden y todo hay que pasarlo por la sospecha, ¿no? En todos lugares puede haber microbios, puede haber gérmenes, puede haber cuestiones que amenazan nuestro cuerpo y por lo tanto, imagínense esto, ¿no? Cómo hoy leyendo este texto ya tenemos una mirada diferente después de haber pasado por esta pandemia actual del coronavirus, ¿no? Cómo el sentido que le podemos otorgar a estas lecturas, por lo que estamos viviendo actualmente, que tenemos que hacer un montón ahora ¿no? De protocolos de higiene, ¿no? Y bueno, imagínense en ese momento.
Ahora con todos los adelantos que han habido y con todas ya las cuestiones incorporadas que tenemos de la higiene, igual cómo nos ha cambiado la vida cotidiana desde marzo hacia acá en relación a la higiene, ¿no? Cómo nuestras vidas cotidianas se han transformado en los términos de cómo accedemos a la educación, nosotros, cómo tenemos que enseñar, desde dónde estamos para poder enseñar, el uso del tapabocas, la higiene, el alcohol en gel, la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá, cuando había muchas pandemias, ¿no? Y unas atrás del otro, y muchas muertes. Y muertes a todas las edades, o no sé, como una cuestión mucho más fuerte de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, también hay una transformación de los objetos, hay una transformación, se empiezan a inventar nuevos instrumentos para la limpieza, emergen, ¿no? Jabones, bueno, desinfectantes, un montón de cuestiones que proliferan y que se empiezan a generar a partir de este gran cambio material y descubrimiento de la biología, ¿no? De lo que es el germen y los microbios. Entonces, pauterismo y higienismo para él son como cuestiones que vienen muy sobre la mano, ¿no? Y bueno, y los cambios materiales o las superficies se empiezan a hacer todas mucho más, como decía hoy el compañero, lavables, lisas, donde no se pudiera quedar los microbios ahí instalados. Los nuevos recursos técnicos para las construcciones a partir de 1880, toda una ingeniería sanitaria, la decoración se transformó, hasta la estética y la manera de, ¿no? Poner los adornos, que tienen que ser las decoraciones con objetos impermeables, lisos, que se puedan con vidriar, esmaltar, cerámicas, ¿no? En vez de madera y hierro, para que fueran lavables. Entonces hay una transformación de la estética, hay una transformación de la arquitectura y de las cuestiones de la construcción, hay una transformación de las maneras de hacer los edificios, de mayor ventilación. Bueno, se transforman todas las prácticas cotidianas y las ciencias que abonan y las profesiones a esa transformación de la arquitectura, ¿no? Y bueno, entonces eso genera nuevas representaciones y prácticas cotidianas en los sujetos. La articulación cuerpo, higiene, limpieza, ¿no? Como muy interesante. Y generan, bueno, nuevos imaginarios sociales, habla acá Vigarello. Nuevos espacios, nuevos cambios en la redistribución del espacio. Por eso lo espacial es tan fuerte en este artículo, ¿no? Habla de distribución del espacio como una nueva forma de hacer, que el cuerpo pase a través de los flujos que lo mantienen, lo reconfortan, ya sea en la intimidad de la vivienda de la elite, como en los establecimientos funcionales del pueblo, ¿no? Esas duchas populares. Entonces, atención acá entre las duchas populares, los baños para ricos, la tensión, ¿no?, que hemos visto entre la ciencia y la vida cotidiana, como hay una relación, no están separados el mundo de la ciencia de la vida cotidiana, como en este artículo todo el tiempo vimos, bueno, cómo un cambio científico repercute después en todas las áreas, ¿no?, y en la vida cotidiana. Como un cambio también la relación entre lo público y lo privado, y la emergencia de lo privado que no existía empieza a emerger. Los espacios se van transformando, las distintas clases sociales, ¿no?, se van generando. Entonces tenemos todo un entramado teórico, pero a su vez toda una manera de ir contando esos cambios, esas transformaciones, desde una manera muy particular de Vigarello en este texto poética, con mucha metáfora, con cierta medida artística, pero que también se vale de recursos artísticos y de lo estético, para hablar de esa nueva sensibilidad corporal, ¿no? Cómo el cuerpo va cambiando de sensibilidad, cómo vamos transformando, y en esa sensibilidad se transforma no solamente el hacer del cuerpo, sino los valores morales que toda práctica corporal está impregnada, ¿no? Entonces hay también un trabajo, no tan acentuado acá, después lo vamos a ver mucho más con Barran, pero esta idea de que el higienismo, ¿qué es? ¿El higienismo es un cambio corporal, un objetivo? Pues más que nada
o fuertemente un cambio moral, en la moralidad y en las maneras, ¿no?, de juzgar, de decir lo que está bien y lo que está mal en relación al cuerpo, ¿no? Entonces hay toda una inculcación moral también. Entonces hay una mistura entre la ciencia, lo médico y lo moral, ¿no? Los médicos acá empiezan a tener cada vez más relevancia, ¿no?, como los grandes pastores laicos de las nuevas sociedades higiénicas, ¿no? Es como la nueva moral, el higienismo es la nueva moral predicada por los médicos, gran proliferación de manuales, y la educación física moderna, y en el Uruguay se estructuró justamente a partir de esta moral higiénica, ¿no? Como que después lo vamos a ver cuando trabajemos más el capítulo 3, la unidad 3, el caso uruguayo, también todas estas ideas, sobre todo de cómo el higienismo fue tomando cada vez más forma, bueno, se estructuró la configuración del sistema educativo moderno en Uruguay, y ahí la educación física también tuvo como central uno de los principales elementos que cuando se definía lo que era la educación física en las escuelas, la higiene y el higienismo estuvo como estructurando la educación física en las escuelas. Las prédicas sobre el cuidado sobre el cuerpo, la higiene, los controles médicos, las mediciones de los cuerpos, etc., como que fueron algo central, ¿no? Central para la estructuración de la sociedad moderna uruguaya. Pero bueno, esto tiene justamente, acá hay un estudio, una investigación de un investigador muy reconocido que es Vigarello, para todo el contexto y las fuentes del contexto francés y cómo se estructuró a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y que estos fueron los cambios, cómo son los cambios de la sensibilidad, los cambios culturales, los cambios de la moral, los cambios, ¿no?, de las maneras de hacer del cuerpo y de educar a los cuerpos, son cambios lentos, heterogéneos, muy heterogéneos en las clases sociales, ¿no?, y muy diversos también. Me parece que también acá Vigarello trabaja mucho y fuertemente esta idea de diversidad, de heterogeneidad, de las formas que eso después se configuró en cada clase social y al interior de cada clase también. Y no trabaja acá las cuestiones de género, también muy poco, habla algo en la parte de la mujer, no es la especialidad de él, pero uno podría también hacer una lectura de género. Bueno, a las mujeres les fue otorgado en el siglo XIX ese rol primordial en el cuidado de los niños, en el cuidado, como que es el ama de casa que tiene que estar a cargo de saber sobre la higiene entonces había manuales dirigidos fuertemente al cuidado del hogar, a las buenas costumbres, al ahorro doméstico, y bueno, esto estaba centrado en el lugar de la mujer, ¿no? También de clase, pero también hay una cuestión de género, el rol que ocupó en ese sentido la mujer en esto. Preguntas, dudas, algo que quieran traer del texto, leerlo, compartirlo. Yo tengo una duda, profe. Sí, dale. ¿Esta parte de la microbiología se corresponde con un tercer momento? Sí, claro, él va haciendo como algunos cortes temporales, ¿no? Sabiendo con la heterogeneidad y la complicación que hay en cada una de estas cortes que hace temporales. Pero él trabaja como un primer tercio, principio del siglo XIX, un primer tercio, ¿no?, donde él ubica ahí las alusiones todavía más bien parciales, ¿no?, en esa configuración de principios del siglo XIX, y ese cierto temor con el agua, y ese desprecio por el agua caliente, y esa cuestión, ¿no?, más bien el baño como algo energizante con agua fría, ¿no? Entonces se ubica ahí como un primer
tercio del siglo XIX, con las alusiones parciales. Después el segundo corte, él lo hace a mediados del siglo XIX, ¿no? Donde habla de alusiones totales. Mediados, segundo tercio del siglo XIX, ubica ahí, ¿no? Donde hay un abusamiento de lo sensible, ¿no? Donde trabaja toda la metáfora del cuerpo-máquina y cómo eso va transformando y va generando la importancia del baño total y por qué era importante para justamente la respiración de la piel, la calidad, ¿no? Del agua, etc. Y empiezan a emerger ahí igual los primeros, muy concretos, baños privados para las clases acomodadas, ¿no? Como cuestiones, y en esa misma temporalidad de mediados del siglo XIX, con las alusiones totales, se da justamente también la transformación de la ciudad, ¿no? Esos itinerarios del agua, que él trabaja, donde las ciudades empiezan a ver, ¿no? Esa cuestión de lo invisible que está por bajo de la tierra, ¿no? Alimentando toda la ciudad con el agua limpia, distribuyéndola y sacando también el agua sucia, ¿no? Residual, y ahí toda la generación de esos mediados del siglo XIX, de todos estos cambios, ¿no? De alcantarillados, etcétera, etcétera, y esa red, ¿no? Y después, bueno, y ahí también trabaja algo sobre el agua popular, ¿no? Y cómo a veces se detiene, hace una profundización en las clases acomodadas, y habla ahí como el surgimiento de un baño privado, pero a su vez, como esto a nivel de las clases obreras y trabajadoras, esto no se daba así, se fue más que nada, y ahí entonces la heterogeneidad temporal se empieza a complejizar, y habla hasta de principio, cuando habla del agua popular, habla de hasta principios del siglo XX, ¿no? Y después sí genera otro corte quiebre temporal hacia fines del siglo XIX, ¿no? Donde dice justamente el descubrimiento a partir de los microbios, a partir de Pasteur, la microbiología, ¿no? Como otro corte, me parece importante, ahí hacia finales del siglo XIX. Entonces, como temporalmente, como que ubica como tres momentos para mí más centrales. Primer tercio del siglo XIX, alusiones parciales; mediados del siglo XIX, esas ciertas alusiones totales, ¿no? Con las cuestiones del alcantarillado, el surgimiento de la distribución del agua, ¿no? Y después otro hito importante de fines del siglo XIX, y cómo la ciencia siempre, él trabajó la relación con los científicos y los descubrimientos científicos, y eso qué efecto tiene en la vida cotidiana de los sujetos. Me parece que ahí hay como cortes temporales que, por supuesto, son cortes que siempre tienen heterogeneidades en su interior. Cuando lo tenés que tamizar por la clase, evidentemente, y como son cuestiones de la vida cotidiana, hay una gran heterogeneidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece, no sé si te respondí, Mariana, pero Sí, perfecto. voy a hacer un breve repaso de nuevo de los cortes que él hace temporales. Genial, gracias. ¿Vieron cómo todo el tiempo está trabajando con cortes temporales, pero también con cortes espaciales, ¿no? En este autor, como la transformación del espacio, la transformación de lo material. Hay una historia material acá fuerte. Bien, no tengo acá el cronograma, me lo dejé en el otro escritorio porque me cambié de lugar. Ustedes lo tienen ahí el cronograma, porque yo de memoria no me acuerdo. ¿No se fijan qué texto va para la próxima? ¿Y alguien me lo dice? ¿Por qué la gimnasia de Lin? ¿Es ese? Ahí está, sí, bárbaro. Y bueno, ahí vamos a trabajar con un texto interesante de un autor sueco mismo, es un historiador sueco, por eso nos parecía importante trabajar con un historiador sueco, para trabajar justamente uno de las primeras escuelas de la gimnástica europea centrales, estructuradoras de la gimnasia, que fue la gimnasia sueca, y además que fue la que acá en Uruguay tuvo un trabajo muy importante de afectación a partir de Varela, a partir de Lamas. Lamas introdujo el primer manual de gimnasia sueca en el Uruguay, fue Lamas, a principios del siglo XX en el Uruguay, con una traducción de por supuesto, neo-sueco, no sueco de Lin, sino otras generaciones, con una transformación de la gimnasia ya, pero evidentemente
trabajar desde el punto de vista historiográfico, una historiografía también nueva, una historiografía donde se trabaja no los hechos memorísticos, sino un trabajo a partir de un problema y a partir de, sobre todo acá yo destaco de este texto, toda la temática de los rituales, ¿no? La gimnasia como un gran ritual, la cuestión de la configuración y la construcción de la idea de nación, cómo también la gimnasia ayudó a construir esta idea de fortalecer los estados-nación que se estaban configurando y darle una identidad a un pueblo, ¿no? Entonces, cómo también se configuró un gran ritual, donde la gimnasia ocupó un lugar que antes ocupaba la iglesia, donde la gimnasia, por otro lado, ocupó un lugar importantísimo en la nación y en la configuración de una identidad nacional, etcétera. Algunos otros elementos que no lo voy a agotar ahora, pero me parece interesante el texto que vamos a tener el próximo martes, ¿no? En siguiendo, sobre todo, bueno, el occidente, ¿no? Estamos trabajando la configuración de la educación física y la gimnasia, y la educación del cuerpo en términos generales en el occidente moderno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, Mariana, está bueno eso que habías comentado ahí en el chat, ahora recién lo pude leer, a veces me cuesta un poco estar atenta, pero está bueno que le dé más importancia al chat. Dice, a mí me llamó la atención la parte donde habla de que la fuerza del cuerpo ahora tiene más que ver con la calidad de la energía que con la dureza de las fibras, tal cual, ese cambio, ¿no? de la metáfora del cuerpo mecánico, de la dureza de las fibras, a una mucho más centrada en la energía y el movimiento suaves, de respiración aeróbica, etc. Y ahí la importancia del baño total, ¿no? Bueno, me alegro que de todo no haya más dudas, que bueno, me parece que la conexión mejoró cuando me cambié dentro de mi casa, e iré mejorando también esto. Bueno, nos vemos el próximo martes. Ahora les pongo la cámara. Chau, chau.